Bueno, buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre reconociendo las causas del lagrimeo, más allá de la obstrucción nasolagrimal. Mi nombre es Andrea Hurtado Moreno, residente de primer año de oftalmología de la Pontificia Universidad Javeriana Cali. Entonces, el tema propuesto para hoy es lagrimeo. ¿Por qué hablar de lagrimeo? Entonces, entendemos que es un síntoma común, pero con un diagnóstico diferencial bastante amplio. Entonces, entendemos como epífora o lagrimeo, pues la presencia de un lagrimeo excesivo y esta patología pues va a causar varias molestias y dificultades en las actividades diarias de nuestros pacientes, ya sea como leer, conducir o trabajar en los computadores. Entonces, y también va a tener problemas funcionales, algunos que pueda afectar la estética de los pacientes. No siempre se trata de una obstrucción y como vamos a ver, hay algunas causas ocultas que pueden pasar desapercibidas. Y lo importante es sensibilizarnos sobre las causas no evidentes y las estrategias para abordarlas en estos pacientes. Entonces, en cuanto a los highlights, encontramos que los sistemas de secreción y drenaje lagrimal se derivan de la capa germinal ectodérmica, que la obstrucción congénita del conducto nasolagrimal puede no ser evidente hasta que la función secretora lagrimal comienza, que se va aproximadamente a las 6 semanas de edad. En cuanto a las biopsias de la glándula lagrimal, se realiza preferiblemente en el lóbulo orbitario para evitar dañar los conductos secretores que suministran las lágrimas a la superficie ocular a través del fondo de saco superior. Y por último, el mecanismo de la bomba lagrimal, como vamos a ver en la fisiopatología, drena activamente las lágrimas durante el ciclo del parpadeo. Bueno, entonces hablando de la anatomía básica de la glándula lagrimal, encontramos que la glándula lagrimal es una glándula exocrina que, como vemos en la diapositiva, está ubicada en la órbita superolateral dentro de la fosa lagrimal. Este desarrollo embriológico del asta lateral de la aponeurosis del elevador va a intentar a esta glándula lagrimal, la cual va a hacer que se divida en el lóbulo orbitario y en el lóbulo palpebral. Y a medida que atraviesa lateralmente para insertarse en el trabéculo orbitario lateral, que es el trabéculo de Winhol. Es importante que los conductos excretores lagrimales atraviesen la porción palpebral de la glándula. Entonces, la extirpación del lóbulo palpebral puede reducir la secreción de toda la glándula. Por lo tanto, como lo mencionaba previamente, la biopsia de la glándula lagrimal se realiza preferiblemente en el lóbulo orbitario. En cuanto a la imagen, lo que vemos es que cualquier tipo de irritación sobre la superficie ocular me va a activar la producción de lágrimas de la glándula lagrimal. Entonces, la rama oftálmica del nervio trigémino me va a proporcionar la vía sensitiva, es decir, la vía aferente del arco lagrimal reflejo. La vía aferente es un poquito más compleja y hay que importante resaltar las fibras parasimpáticas, las cuales se van a originar en el núcleo salival superior de la protuberancia, es decir, salen del tronco encefálico con el nervio facial, o sea, lo van acompañando. Por otro lado, encontramos que las fibras lagrimales salen del nervio facial como nervio petroso superficial mayor y pasan al ganglio esfenopalatino. Desde ahí es que se cree que ingresan a la glándula lagrimal a través de la rama superior del nervio cigomático mediante una anastomosis entre el nervio cigomato-temporal y el nervio lagrimal. No se comprende muy bien el papel del sistema nervioso simpático en el lagrimeo. Y por último, mencionar la anatomía de las glándulas accesorias de Cross y Wolfram, las cuales son glándulas también exocrinas que están ubicadas en la profundidad del fornix superior y están justo por encima del borde superior del tarso. Y la secreción lagrimal acuosa se ha dividido pues, en secreción basal y secreción refleja. Antes se creía que las glándulas accesorias predominaban en la secreción lagrimal basal y que la glándula lagrimal era responsable del lagrimeo reflejo. Actualmente se cree que todas las glándulas responden como una unidad completa. Entonces, como lo mencionaba, la película lagrimal es este gel, esta capa que está compuesta por proteínas y fluidos secretados por la glándula lagrimal y el moco que proviene de las células caliciformes conjuntivales. Esta película lagrimal crea una superficie óptica lisa y la interfaz aire-película lagrimal es el principal elemento refractivo del ojo. Además, la película lagrimal contiene numerosas proteínas que me van a ayudar a regular la flora ocular. Por otro lado, encontramos el sistema de drenaje, entonces estas lágrimas que han sido producidas van a ingresar al sistema de drenaje del lagrimal a través del punto lagrimal inferior, que es ligeramente más lateral que el punto lagrimal superior. Estos puntos lagrimales tienen aproximadamente 0,3 milímetros de diámetro y van a conducir a un segmento vertical de los canalículos lagrimales que se conoce como una ampolla. Esos canalículos giran luego 90 grados, continuando aproximadamente después unos 8 a 10 milímetros medialmente
para unirse con el canalículo común, como se ve aquí en la diapositiva, y conectarlo con el saco lagrimal a través de la válvula de Rosenmüller, de puntos lagrimales ubicado medialmente en los párpados superior e inferior. Esta válvula de Rosenmüller es un pliegue de tejido mucoso que tradicionalmente se había descrito como una estructura que me iba a impedir el reflujo de lágrimas desde el saco hacia los canalículos. En los adultos, este ducto nasolagrimal mide aproximadamente de 12 a 18 milímetros de longitud y la porción intraósea suele tener más o menos 12 milímetros de longitud. El conducto meatal se extiende más o menos de 5 a 6 milímetros por debajo del ostium óseo. Este conducto nasolagrimal va a discurrir a través del hueso dentro del canal nasolagrimal, que inicialmente se curva en dirección inferior y ligeramente hacia el lateral posterior del saco lagrimal. Este conducto nasolagrimal se va a abrir hacia la nariz a través del ostium bajo del cornete inferior, es decir, por el meato inferior, que suele estar parcialmente cubierto por este pliegue mucoso que vemos aquí, que es la válvula de Hansen. Y por último, para terminar la anatomía, encontramos esta anatomía intranasal. Entonces, como vemos aquí en la diapositiva, eso es una anatomía intranasal endoscópica, en donde del lado izquierdo, en donde vemos el tabique nasal, vemos el cornete medio y vemos la zona de la mucosa y el hueso que se extirpará para poner el saco lagrimal. Y acá la zona señalada es la porción superior del cornete inferior, que es visible en la parte pues inferior. Continuando con la fisiología, entonces encontramos que la evaporación representa aproximadamente el 10% de la eliminación de las lágrimas. Entonces la mayor parte del flujo lagrimal se va a bombear activamente desde el lago lagrimal mediante la acción de los músculos orbiculares del ojo. El parpadeo, esto lo que me va a hacer es impulsar que las lágrimas primero se drenen lateralmente y luego nasalmente desde el borde palpebral. Quiere decir esto que al abrir los párpados, esta presión negativa me va a empujar las lágrimas, como lo vemos aquí en este diagrama, eh, hacia el saco lagrimal y al cerrarlos, la acción del músculo orbicular crea una presión positiva que impulsa esas lágrimas. Entonces, este es el mecanismo de la bomba lagrimal, donde vemos que al principio está en estado relajado, los puntos lagrimales se encuentran en el lago lagrimal y el saco lagrimal se llena de lágrimas. Al cerrar los párpados, la contracción del orbicular cierra los puntos lagrimales y los canalículos pues lo cierra, entonces se insertan en el saco, también se comprimen creando una presión positiva, como lo podemos ver, que impulsa que las lágrimas pasen a través del conducto. Y al abrir nuevamente los párpados, el orbicular se relaja y los puntos lagrimales y el saco se van a abrir, creando esta presión negativa que atrae las lágrimas hacia los canalículos y el saco lagrimal. Entonces, este ciclo se va repitiendo en cada parpadeo, como lo vemos aquí en el esquema. Entonces, es importante que debemos diferenciar el lagrimeo de una epífora o una pseudoepífora, que sería la epífora verdadera. Entonces, el lagrimeo reflejo suele ser secundario a la presencia de un ojo seco, a estímulos mecánicos, químicos, infecciosos, psíquicos o a una hipersecreción de la glándula lagrimal. Y la epífora se debe a la disminución del drenaje lagrimal secundario a una obstrucción, ya sea anatómica o funcional, de la vía nasolagrimal, como lo vamos a ir viendo posteriormente. Entonces, es importante diferenciar las causas del lagrimeo para poder tener diagnósticos diferenciales de acuerdo a lo que encontremos en nuestros pacientes. Así como es importante clasificarlo y ver los grados de epífora. Entonces, aquí les traigo estas dos escalas, las escalas de Shalin y la escala de Munk, en las cuales nos clasifican de 0 a 3 y de 0 a 4 los grados de epífora, siendo 0 en las dos ningún grado de epífora, y de ahí en adelante empiezan a clasificarnos de acuerdo al estado del aire libre con viento, y en la escala de Munk, por lo menos la primera sería una epífora ocasional que requiere secado menos de 2 veces al día. Entonces, es importante siempre describir en nuestras historias clínicas la característica de la epífora y clasificarla en los grados para poder tener en cuenta el manejo posterior de estos pacientes. Entonces, quise como dividir esta diapositiva en dos esquemas. Entonces, en el primer esquema lo que vamos a ver como las causas comunes. Entonces, lo común en lagrimeo es una obstrucción nasolagrimal o blefaritis severas o un ectropio evidente, pero también se nos escapa muchas veces algunas causas sutiles o
que no tenemos muy presente a la hora de presentar este síntoma, como va a ser malposición palpebral leve, es decir, un ectropio, no un entropio incipiente, que haya una laxitud palpebral, que haya una disfunción de los puntos lagrimales o que haya una disfunción de la bomba lagrimal, que puede suceder en casos de parálisis facial subclínica crónica o en pacientes que ya han tenido cicatrices de párpado, ya sean posquirúrgicas o traumáticas. Entonces también tenemos que tener en cuenta las causas de hiperproducción crónica, que son causas muchas veces que las llaman como causas silenciosas, que sería un ojo seco evaporativo, cuerpos extraños crónicos, queratopatía leve o queratitis subclínica, pacientes con alergia ocular o uso crónico de medicamentos. En cuanto a las causas ocultas del sistema lagrimal, podemos encontrar una estenosis canalicular parcial, ya que es difícil de detectar sin sondaje o sin una dacriocistografía, o que una válvula de Hasner sea incompetente. En cuanto a los factores neurológicos y funcionales, podemos encontrar trastornos funcionales o psicológicos o una epífora refleja en disautonomía o en pacientes con migraña. Entonces, para hacer un poco más estructurada la charla, quisimos clasificarla en estas en esos tres ítems. Entonces, el primer ítem sería una epífora por obstrucción anatómica, que sería una epífora verdadera. Después vamos a hablar de las epíforas funcionales que no tienen obstrucción anatómica. Y por último, vamos a hablar de la epífora que es causada por una hiperproducción lagrimal, es decir, una epífora por sobreproducción. Entonces, en cuanto a la primera clasificación de la epífora por obstrucción anatómica, encontramos que se produce por una alteración física en el sistema del drenaje lagrimal que se puede localizar en cualquier punto lagrimal desde el punto lagrimal hasta el conducto nasolagrimal. Las causas pueden ser una estenosis oclusiva al punto lagrimal, una obstrucción canalicular, una dacriocistitis o una estenosis del conducto nasolagrimal, entre otras causas. Esta es la causa más frecuente de epífora en adultos. Como vemos en la imagen de la derecha, este es un paciente que presentaba una canaliculitis crónica en donde en la primera imagen encontramos unos puntos de pucheros superiores e inferiores. Acá en la imagen B encontramos una canaliculotomía vertical, que están realizando aquí en este momento. Acá en la imagen C es donde están realizando una expresión de los canalículos con hisopos. Y esta imagen D, la última, muestra como los múltiples dacriolitos resultantes en un paciente que tiene una infección por actinomyces israelí que se han expresado a partir de estos canalículos. Entonces acá les traigo dos ejemplos de pacientes del doctor Quintero en donde tenían dacriocistitis. El primero es un paciente adulto con una dacriocistitis, como podemos ver es muy evidente. Y en las últimas dos imágenes encontramos un paciente pediátrico, un paciente en edad escolar que también tiene una dacriocistitis bilateral, como es el caso en este momento. Entonces, las opciones terapéuticas en la pífora obstructiva se van a dividir, depende de cuál es la región o la parte que esté obstruida. Entonces, en los pacientes en los que la obstrucción se localiza en el canalículo proximal, es decir, menor a 6 milímetros del punto lagrimal, puede realizarse tratamiento con toxina botulínica en la glándula lagrimal. Esto lo que va a hacer es inhibir la secreción lagrimal. Se puede hacer también una cirugía canalicular localizada o se puede hacer una conjuntivo dacrio cistorrinostomía y que también se podría ofrecer en estos casos. Por otro lado, si encontramos que la obstrucción es un poco más distal, es decir, que va de 6 a 12 milímetros, también se puede ofrecer una dacriocistorrinostomía externa retrógrada o una dacriocisto externa o endonasal. Por otro lado, si la obstrucción está en el saco o en el ducto, se puede ofrecer una dacriocistorrinostomía endonasal o una externa o en algunos casos también se puede hacer por vía láser. Continuando con la clasificación, encontramos la pífora funcional, es decir, la que no tiene obstrucción. Entonces, en estos casos, el sistema de drenaje lagrimal es anatómicamente permeable, pero va a existir un defecto funcional, como su nombre lo indica, en el bombeo lagrimal que veíamos previamente. Generalmente eso se ha relacionado y lo que se ha encontrado es con disfunción del músculo orbicular de los párpados, especialmente el músculo de Horner. Está muy relacionado con la laxitud palpebral, como lo vemos en este paciente de la imagen, donde se ve una notable laxitud palpebral. También en pacientes con parálisis facial o con pacientes con alteraciones en la dinámica palpebral.
Entonces, realmente lo que mencionaban en la literatura pues, que revisé es que la epífora funcional puede llegar a ser tan sintomática como la epífora por obstrucción anatómica y el diagnóstico lo vamos a confirmar mediante pruebas de irrigación o algunos estudios de imagen que me van a demostrar esta permeabilidad, pero que se va a notar un retraso en el tránsito lagrimal. Entonces, en pacientes con lagrimeo en parálisis del nervio facial, como lo vemos en el paciente, esos pacientes van a tener un cierre incompleto, va a haber una disminución de la amplitud y la frecuencia del parpadeo, va a tener un defecto del bombeo y van a tener un lagrimeo reflejo y también un lagrimeo gustativo. Recordemos que el lagrimeo gustativo es cuando se producen lágrimas al comer, al masticar o incluso al pensar en ciertos alimentos y es una respuesta que es anómala y esta generalmente ocurre en este tipo de pacientes con parálisis por una regeneración aberrante del nervio facial, desde el séptimo par craneal, que puede ocurrir, como en este caso, después de una parálisis facial o también después de cirugías del ángulo pontocerebeloso o lesiones aisladas del nervio facial traumáticas. Entonces aquí vemos un paciente del doctor Quintero en donde se está aplicando toxina botulínica. Entonces, en estos pacientes, como lo vamos a ver en el video, con parálisis facial y epífora persistente, esta aplicación de toxina botulínica en la glándula lagrimal ha mostrado como una alternativa eficaz, dosis de 2,5 a 5 unidades por glándula y pues la técnica transconjuntival va a lograr reducir esa secreción de lagrimal y mejorar la calidad de vida con mínimos efectos adversos. Entonces, vamos a ver aquí el Mira video. para abajo, bien para abajo. Control o aplicación de toxina botulínica. Hoy 14 días se colocó en la glándula lagrimal del lado derecho. ¿Cómo ves el lagrimeo del lado derecho? Mejoró mucho mejor, gracias a Dios. Ok, ¿cuánto llevabas con ese lagrimeo crónico por el lado derecho, por el ojo derecho? 3 años. Y mejoró, ¿notaste el cambio? Mucho mejor, gracias a Dios. Mira Bueno. para abajo. Bueno, entonces continuando con las causas de epífora funcional sin obstrucción, debemos hablar también de la malposición palpebral, que pues conlleva un bombeo deficiente. Aquí es donde entran todos estos pacientes que nos llegan a consulta con entropio, nectropio, con retracción palpebral o pacientes pues que tengan parálisis. Entonces, en la malposición palpebral es importante ver el ectropion y tener en cuenta la corrección del entropio cuando hablamos de los puntos verticales, es decir, no solo corregir la parte horizontal, es decir, la laxitud del párpado, también es importante hacer suturas en puntos verticales que nos van a generar esa tensión vertical, asegurando un adecuado posicionamiento del párpado contra el ojo. En cuanto a la retracción, siempre es importante mirar la posición relativa del globo ocular y el párpado inferior. Y en cuanto a la imbricación, mencionaban que eso es una técnica quirúrgica pues que consiste en superponer, es decir, como solapar los tejidos para reforzar una zona que está debilitada o modificar su forma o tensión. Y esta pues se utiliza en procedimientos palpebrales como la corrección de los entropios o los ectropios. El lagoftalmo, siempre verificar que no tenga mi paciente lagoftalmos y siempre describir cuánto es la esclera expuesta en estos pacientes y describir como cuántos milímetros presenta pues de exposición. Y en la parálisis, como lo veíamos previamente, siempre observar el movimiento medial del párpado. Entonces acá hay unos ejemplos del doctor Quintero de un paciente que tenía un entropio y que fue llevado a intervención quirúrgica, un entropio, que fue llevado a intervención quirúrgica. En cuanto a la obstrucción de los puntos lagrimales, encontramos que la conjuntivochalasis se caracteriza por una conjuntiva laxa, redundante y no edematosa, que se encuentra típicamente en la parte inferior del globo ocular, como lo vemos aquí en la imagen del paciente, pero también a veces se puede presentar en la parte superior. Cuando esta conjuntiva laxa se pliega sobre el borde palpebral inferior, pues es fácil de detectar y diagnosticar. Entonces, es importante también porque esa es una causa que puede llegar a causarnos epífora en nuestros pacientes. También nos hablaban del besado de los puntos lagrimales, que esto hace referencia cuando los puntos lagrimales, tanto superior como inferior, están tan cerca, es decir, en un contacto o muy enfrentados, que pues parece que estuvieran como besando al cerrar los párpados. ¿Qué nos implica esto? Es decir, en muchos pacientes puede ser normal,
pero si esto se acompaña de lagrimeo, pues implicaría algún trastorno funcional del drenaje, ya que cuando hay contacto entre los puntos puede generar ese tipo de alteración y también se puede asociar a malposición palpebral leves. Otra dato anatómico que toca tener muy presente es cuando la carúncula está prominente, es decir, que está más agrandada o abultada de lo normal, y porque esto nos puede obstruir de forma físicamente el punto lagrimal inferior o nos puede desviarlo. Esto lo que puede hacer es que afecta el drenaje de las lágrimas y en algunos pacientes puede llegar a causar lagrimeo crónico. Mencionaban que realmente no es indispensable conservar o reconstruir la carúncula si ha sido de pronto alterada por cirugías o por traumas, ya que su función suele ser limitada, es decir, esta no participa directamente en el drenaje lagrimal ni en la visión, por lo cual se podría en algunos casos omitir su reconstrucción si no llega a causar molestias ni problemas funcionales para el paciente. Entonces, también encontramos y nos hacemos esta pregunta, ¿puede el enoftalmos causar irritación ocular? Entonces vemos aquí en la diapositiva una paciente con un enoftalmos izquierdo, que es importante pues que la mala posición de los párpados del globo ocular me puede causar esta irritación, esta epífora, y que la entrada del aire debajo del párpado puede ser muy perjudicial y en algunos casos suele pasar desapercibida. Entonces siempre es importante en la exploración inicial de nuestros pacientes describir todos los datos que encontramos y preguntar los síntomas al paciente de forma detenida cuando encontremos este tipo de noftalmos. En cuanto al tratamiento de la pífora funcional, pues también se nos ofrece una dacriocisto, también nos mencionaban que se puede hacer una intubación con VIC, que son intubación con unos tubos de silicona, y también se puede ofrecer a estos pacientes toxina botulínica en la glándula lagrimal. Y por último, en la clasificación encontramos la hiperproducción lagrimal. Esta nos va a ocurrir cuando va a existir un estímulo irritativo o inflamatorio que se induce por una producción excesiva de lágrimas, superando pues, la capacidad de drenaje normal. ¿Cuáles van a ser entonces las causas de este tipo de hiperproducción lagrimal? Nos van a incluir ojo seco con lagrimeo reflejo, blefaritis, conjuntivitis, cuerpos extraños, pacientes con alergias crónicas y cualquier otra patología de la superficie ocular. En estos casos, pues el tratamiento se debe dirigir a la causa subyacente y siempre es importante evertir los párpados en todos los pacientes. Acá les traigo este artículo que me pareció muy interesante que se llama Etiología del lagrimeo, un análisis retrospectivo de las derivaciones a una consulta de oculoplastia de atención terciaria. Este artículo fue publicado en el 2011, cuyo objetivo principal era determinar la etiología del lagrimeo entre los pacientes derivados a una práctica de oftalmología de atención terciaria especializada en oculoplastia. ¿Cómo lo realizaron ellos? Ellos hicieron una revisión retrospectiva de historias de clínicas de 150 pacientes que fueron derivados a consulta por lagrimeo y en todos los casos pues se registró que el diagnóstico principal fuera lagrimeo y se verificaron el tratamiento ofrecido y la respuesta a la terapia. Ellos utilizaron un enfoque anatómico para clasificar la etiología del lagrimeo y las causas incluyeron ojo seco con lagrimeo reflejo, hipersecreción lagrimal, enfermedad de la superficie ocular, donde incluyeron pues pterigios, pingüéculas, también incluyeron anomalías palpebrales como entropio, nectropio. Ellos definían sistema lagrimal superior como estenosis del punto lagrimal y bloqueo canalicular y sistema lagrimal inferior como por ejemplo ponían dacrocistitis o dacroestenosis o una obstrucción del conducto nasolagrimal. Entonces, esta revisión de historias clínicas de 150 pacientes, lo que hicieron fue determinar las etiologías y detectarlos como la etiología más común, como lo vemos aquí, fue la obstrucción del sistema nasolagrimal, seguida del ojo seco con lagrimeo reflejo, que fue muy similar a los resultados. Entonces, vemos que 73 pacientes, casi un 48,7% fueron por obstrucción, pero un 40%, o sea, 60 pacientes fueron por ojo seco con lagrimeo reflejo. Entonces, eh, importante era que en estos pacientes, pues, y cómo identificaron este ojo seco, pues claramente realizaron una prueba Schirmer en cual pues cuantificaron la producción basal de las lágrimas. Entonces, ellos mencionaban que es muy importante aplicarles a los pacientes el test de Schirmer como una herramienta diagnóstica muy útil para evaluar los pacientes con lagrimeo y garantizar el manejo adecuado de estos pacientes.
Entonces, siguiendo con el diagnóstico, entonces debemos hacer una anamnesis muy completa, hacerle preguntas enfocadas y dirigidas a nuestros pacientes, en qué momento llora, desde cuándo llora, cómo es la consistencia de la pífora, si es unilateral o si es bilateral. Y en la exploración física debemos seguir un sistema de forma organizada para no saltarnos ningún paso y tener todas las opciones diagnósticas. Entonces, debemos hacer una inspección facial, debemos mirar, como lo está haciendo pues, en la diapositiva, un área, mirar todo el área periorbitaria, mirar si hay deformidad nasal, mirar cómo está la simetría facial. También debemos tener en cuenta si hay algún tipo de adenopatía facial, porque ya si encontramos algún tipo de adenopatía facial, nos puede hacer sospechar de algún tipo de lesión de origen maligna. Después debemos empezar con la exploración de los párpados, mirar cuánto es la exposición escleral, mirar si el lago oftalmo, retracción palpebral, mirar los puntos lagrimales, mirar si hay algún tipo de irregularidad en los bordes palpebrales, entropio, nectropio, edemas o alguna evidencia de traumatismo. También es importante tener en cuenta la región cantal o medial del saco lagrimal, si hay algún tipo de edema, hiperemia, pues que me haría sospechar endocriocistitis. Mirar siempre el tono palpebral mediante la prueba de retracción palpebral, es decir, la distancia normal debe ser de 8 milímetros. Mirar también la prueba de snapback, que es con el párpado cuando es traccionado y liberado, mirar el tiempo en que tarda en su colocación espontánea, así como la posición que adquiere después del separado no del globo ocular. Es decir, en posición normal, el párpado debe recolocarse de forma inmediata y las anomalías de esta prueba me deben sugerir una alteración de la bomba lagrimal, pues por falta de este tono palpebral que está en este momento. Y por último, no olvidar valorar el músculo orbicular que se explora pidiendo al paciente que cierre los párpados y se observa si existe o no lagoftalmos. Entonces, en la evaluación diagnóstica es importante mirar la posición de los puntos bajo pues en la lámpara de hendidura, mirar la posición de los puntos lagrimales, entonces la permeabilidad y la adecuada posición de estos puntos. Continuando con la evaluación del párpado, debemos mirar la valoración de este borde libre palpebral, mirar el estado de las glándulas de meibomio, presencia o no de blefaritis, triquiasis o disticriasis, mirar la calidad de la lágrima, mirando la evaluación del tiempo de ruptura de la película lagrimal con tinción con fluoresceína, mirar, pues recordar que ese es el tiempo que se mide que transcurre entre un parpadeo completo y la aparición de la primera ruptura de la película tras el parpadeo. Entonces, si es menor de 10 segundos, el paciente podrá tener alguna deficiencia de la capa mucinosa. Y por último, explorar la conjuntiva, mirar si hay algún tipo de inyección, reacción papilar o cuerpos extraños. Entonces, como lo mencionaba previamente, siempre es importante hacerle a esos pacientes el test de Schirmer, en el cual debemos medir la lágrima acuosa, Schirmer strips are used como to lo vamos a ver en el determine the video. aqueous production of each eye. The strips are packaged sterilely, the end of the strip is bent, and the bent end is placed in the inferior fornix of each eye. The patient is then asked to close their eyes for 5 minutes. The test can be performed with or without topical anesthesia. After 5 minutes, the strips are removed, and the amount of wetting of the strips is measured using the scale that is printed on the package. Bueno. Schirmer Y también es importante realizar a esos pacientes el test de Jones 1 y 2, como lo vemos en la imagen. Entonces, el test de Jones 1, este va a consistir en la aplicación de una gota, como se ve en la primera imagen, de fluoresceína en el saco conjuntival y su recuperación a los 5 minutos a nivel del meato nasal inferior mediante un aplicador. Esta va a ser positivo en los pacientes con vías lagrimales que están anatómica y funcionalmente permeables, pero en el caso de ser negativo, pues no nos va a indicar el lugar de la obstrucción. Entonces, esta prueba puede presentar resultados negativos en personas normales, por lo cual no se utiliza de forma habitual. Y el test de Jones 2, que es el que vemos en la segunda imagen, se realiza inmediatamente después del test, de haber realizado el primer test, cuando ha sido negativo, para determinar la presencia o ausencia de esta fluoresceína en el saco lagrimal. Entonces, lo primero que se debe hacer es primero realizar pues un lavado de esta fluoresceína que está residual en el fondo de saco y se va a instilar pues anestesia tópica. Después se inyecta un suero limpio por el canalículo inferior, como lo vemos en la imagen, y se recoge en el mismo meato inferior, al igual que el test de Jones 1. Si se recoge al final la fluoresceína instilada en el test de Jones 1, mezclada con el suero, es decir, un resultado positivo,
va a ser indicativo de que la fluoresceína pasó de forma libremente al saco lagrimal y nos va a sugerir una obstrucción funcional del ducto nasolagrimal. Por el contrario, si lo que recogemos es suero, es decir, solo suero, es decir, va a ser negativo, nos va a orientar hacia un defecto funcional superior. Y si no se recoge absolutamente nada de suero, estaríamos ante una obstrucción completa de la vía lagrimal. Continuando con los test diagnósticos y con las ayudas que podemos llegar a tener, encontramos con la dacrocistografía, la cual implica la infusión de un medio de contraste radiopaco por el punto lagrimal, seguido de, como se ve en la imagen, la realización de imágenes radiográficas para informar sobre aspectos tanto morfológicos y funcionales de la vía lagrimal. Que nos ayuda a permitir estas imágenes que localizan en forma precisa las alteraciones de la estenosis o la obstrucción. Realmente eso es una prueba que es poco utilizada, pero va a ser muy útil en casos especiales con dudas diagnósticas. Por otro lado, encontramos el TAC, que la tomografía computarizada es probablemente como la modalidad de imagen que proporciona detalles anatómicos que van a ser más claros del sistema de drenaje lagrimal óseo, y la TAC preoperatoria nos puede resaltar los factores de riesgo de la obstrucción nasolagrimal y un fallo quirúrgico después de una DACRIO. Entonces, aquí en la parte de ayudas diagnósticas del TAC, lo que les quise traer fue un caso clínico para orientarnos y ver la funcionalidad del TAC. Entonces, les traigo un caso clínico de una paciente de 61 años que tenía antecedente de cáncer de seno, que inicialmente había sido manejada con cuadrantectomía, pero desde hace un año presentaba una pífora. Ella había recibido tratamiento adyuvante a su cáncer con Taxotere, que es 12-Taxel, había recibido 4 ciclos. Al examen oftalmológico inicial habían encontrado una obstrucción canalicular bilateral. Entonces la paciente fue llevada a una conjuntivo dacrocisto-rinostomía, la cual fue primero realizada en el ojo derecho, en la vía derecha y luego en la posterior, pues en la izquierda. Entonces aquí en la foto 1 encontramos un TAC con corte coronal, y acá en la foto 2 encontramos un TAC de corte axial, donde se pueden identificar los tubos de Jones en cada vía lagrimal que van a estar bien posicionados. A los 2 meses, después de esa cirugía, la paciente pues reconsulta refiriendo que presenta nuevamente pífora únicamente en el ojo izquierdo. Y al examen oftalmológico mencionaban que encontraban quemosis conjuntival que me obstruía el tubo del lado izquierdo. A ella le dieron manejo con antibiótico tópico, evaluaron la vía y la vía estaba permeable. Solicitaron un nuevo TAC de control de órbita, donde evidenciaban que los tubos de Jones estaban ubicados simétricamente, pues en ambos ojos, pero que la mucosa conjuntival estaba obstruyendo el tubo completamente en el ojo izquierdo. Entonces, la vía lagrimal derecha estaba permeable, pero la izquierda tenía la conjuntiva que me obstruía la entrada del tubo. Entonces, la discusión y el motivo pues, por el cual traje este caso clínico era para mostrar las imágenes del TAC, pero también era para mencionar que pues, las complicaciones de la estenosis del punto lagrimal o canalicular, secundaria a ciertos medicamentos, es importante siempre hacer la revisión por sistema en estos pacientes. En ese caso puntual, secundaria al 12-Taxel, pues se pueden prevenir completando pues con una oclusión temporal del punto lagrimal o una intubación de la vía lagrimal de forma temprana cuando el paciente inicie su manejo con este tipo de medicamentos. Y que en casos de que el paciente presente algún tipo de fibrosis del canalículo, el procedimiento a seguir sería una conjuntivo dacriocistorrinostomía, como se realizó en el paciente. Entonces, el paciente fue una cicatrización conjuntival del collar del tubo de Jones en la vía lagrimal izquierda, lo que demostraba que a pesar de un manejo inicial adecuado, no había como garantía de un proceso de cicatrización o fibrosis que no fuera a persistir con el paso del tiempo. Y por último, en ayudas diagnósticas encontramos la resonancia magnética, la cual nos va a permitir pues, una excelente delineación de los tejidos blandos, lo que nos puede ayudar a identificar o a cuantificar las diversas lesiones. Sin embargo, pues la anatomía ósea, como vemos en la resonancia, no se visualizan de forma clara. Entonces, la resonancia está indicada en pacientes con procesos complicados o después de operaciones que han sido ineficaces del tracto lagrimal, lesiones postraumáticas o cuando sospecho tumores del ducto nasolagrimal, es el examen de elección. Entonces, como vemos aquí en la diapositiva, eso es una imagen de un corte axial, de una resonancia craneal, donde con la flecha amarilla nos señalan una masa en la fosa lagrimal izquierda. ¿Cómo debe ser entonces la exploración del sistema lagrimal? Vamos a ver este video donde nos van explicando paso a paso de cómo hacer la exploración. Evaluation of the lacrimal system involves dilating the puncta first. The lower puncta is dilated with the punctal dilator. The dilator is placed vertical followed by horizontal.
The same is then done for the upper punctum, again passing the dilator vertical followed by horizontal. The patency of the canaliculus is involved using a Bowman probe. Usually I will use a 0 Bowman probe. The probe is placed vertical followed by horizontal. The probe is placed along the length of the canaliculus to palpate for any evidence of obstruction or soft stop. The same is then done for the upper canaliculus. A lacrimal cannula on a 3 cc syringe filled with saline is then used to evaluate the patency of the nasolacrimal duct. The lacrimal cannula is introduced into the canaliculus followed by irrigation with the saline. The patient should be able to taste the saline in the back of their throat if the nasolacrimal duct is not obstructed. The same can be done on the upper eyelid. Bueno, entonces como lo vemos en el Eval- video, aquí también traigo un video del doctor Quintero, donde hace un test de irrigación en consultorio. Realmente pues el doctor no acostumbra a hacerlo mucho en consultorio, pero vamos a ver este video. Vamos. Estenosis de puntos lagrimales. Vamos a dilatarlo. Entonces la dilatación siempre es lo primero que se debe realizar. Se coloca el dilatador de forma vertical, luego horizontal. Lo mismo se hace con el punto lagrimal superior. El punto lagrimal. Luego se hace la permeabilidad del canículo Dilatado. con una sonda Bowman. Y vamos a hacer la prueba de irrigación. Usualmente es una Bowman 0, se coloca en forma vertical, luego horizontal, se coloca a lo largo del canalículo, pues en cualquier evidencia de obstrucción o tapón blando. Lo mismo se hace pues con el canalículo superior y como lo veíamos, se utiliza una cánula lagrimal, una jeringa de 3 cc llena de solución salina para evaluar la permeabilidad del conducto nasolagrimal y el paciente siempre debe notar el sabor de solución salina en la parte posterior de la garganta si el conducto nasolagrimal no está obstruido. Había mencionado previamente los tubos de Jones y traigo aquí esta diapositiva como para relacionarnos con los tubos de Jones. En la primera imagen es un esquema de los tubos de Jones y su disposición desde la carúncula al meato medio. Entonces, ¿qué son los tubos de Jones? También los llaman como tubos de Lester-Jones. Son estos dispositivos que pueden ser de vidrio o en disposiciones más recientes, pueden ser de materiales sintéticos que se utilizan como para crear un bypass de forma artificial entre el fondo de saco conjuntival y la cavidad nasal en los pacientes que tienen una obstrucción completa del sistema canalicular. ¿Qué me permite esto? Pues un drenaje de las lágrimas directamente hacia la fosa nasal. ¿Cuál es el procedimiento que se asocia a los tubos de Jones? Sería una conjuntivo-dacrocisto-rinostomía y está indicado en pacientes con epífora secundaria a obstrucción canalicular proximal o a una ausencia congénita o adquirida de estos canalículos. Entonces, este tubo de Jones, como lo vemos en el gráfico de la izquierda, pues se inserta a través de una cirugía, permitiendo hacia la cavidad nasal, permitiendo el paso libre de las lágrimas. Hay varios diseños y modificaciones de los tubos de Jones que varían en diámetro, longitud, presencia de bridas internas o externas, y que se han ido evolucionando con el fin de reducir las complicaciones que pueden ser migración, obstrucción o una extrusión del tubo. Dentro de las complicaciones más frecuentes reportadas que encontré eran desplazamiento, obstrucción, formación de este biofilm, infecciones y en menor medida, pues molestias locales o granulomas. Entonces, a pesar de estas complicaciones, estos tubos de Jones, junto con la conjuntivo dacrocistostomía, es como el gol estándar para el manejo de la obstrucción canalicular completa, con altas tasas de satisfacción y alivio sintomático de la mayoría de pacientes a largo plazo. Por último, y para ir finalizando, encontramos las afecciones con asociación con enfermedades sistémicas. Es muy importante, ya que hay muchas enfermedades sistémicas que nos causan lagrimeo y nosotros podemos ser el primero en diagnosticarlas. Entonces, depende del mecanismo, ya sea inflamatorio, neurológico, alérgico o infeccioso, relacionado con enfermedades sistémicas como Sjögren, artritis, lupus,
tenemos que ver algún tipo de lagrimeo, si es reflejo, paradójico, por disfunción de bomba, reflejo u obstructivo. Entonces siempre es importante que desde nuestra consulta podemos derivar a otros especialistas y podemos llegar a detectar y diagnosticar enfermedades sistémicas cuando los pacientes consultan por lagrimeo y se ha hecho una historia clínica exhaustiva. Entonces, el enfoque terapéutico, como lo hemos ido mirando, va a depender del diagnóstico y, como hemos visto, no todos los pacientes necesitan cirugía. Entonces, por ejemplo, los pacientes con lagrimeo por ojo seco, con una lubricación y control de la inflamación, con eso mejoran. Cuando los pacientes tienen laxitud palpebral, pues en este caso sí requiere la cirugía para mejorar la malposición palpebral. Y cuando hay una estenosis del punto, pues se puede hacer una dilatación y sondaje. Como conclusiones, entonces encontramos que el lagrimeo tiene muchas causas, siempre es importante mirar mucho más allá de lo obvio, que la anatomía y una buena exploración clínica van a ser claves y fundamentales en nuestros procesos. Siempre es importante escuchar al paciente porque nos puede dar pistas cruciales cuando mencionamos la revisión por sistemas y que un abordaje ordenado nos va a evitar tratamientos innecesarios o frustraciones para el paciente. Eso era lo que les traía para hoy. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien, Andrea. Bueno, este tema pues lo traíamos a colación porque ustedes que van a la consulta conmigo se dan cuenta de que cada rato nos derivan los pacientes de lagrimeo, de pífora, que le han hecho de todo y es una obstrucción de vía lagrimal. Entonces, tener en cuenta eso. ¿Algún comentario de ustedes de lo que hayan visto en la consulta? Me encantó al final que tenía eso como puntos extras de orígenes de lagrimeo, tener en cuenta gotas que se esté aplicando el paciente, alergias que tenga el paciente y enfermedades asociadas. Hay una cosa que sí quería aclarar ahí, es que el tubo de Jones solamente lo estamos usando cuando hay una obstrucción de vía lagrimal alta, cuando ya no hay nada que hacer porque ha habido un daño del punto del canalículo, entonces hay que poner un punto, un tubo de Jones. Entonces, tener en cuenta eso. ¿Algún comentario? ¿Alguien que quiera participar de lo que han visto? Porque pues ya algunos ya llevan año y medio, 2 años, ustedes ven que lagrimeo, lagrimeo, epífora, epífora, epífora. ¿Algún comentario que quieran hacer? Profe, tengo una pregunta, no sé si André lo dijo porque se me desconectó un momentico la charla. ¿El test de Schirmer lo hacemos bajo alcaíne? O sea, ¿lo hacemos reflejo o ambas situaciones? O como, no sé si André lo dijo. Sí, se puede hacer de las dos maneras, pero usualmente colocamos el test de Chilmer y lo tomamos sin anestesia y con anestesia. Pero usualmente uno mide qué tanta producción hay del test de Chilmer y compara sin anestesia y con anestesia. Cuando hay resequedad ocular, usualmente eso no se moja mayor cosa el test de Chilmer, entonces sirve mucho de diagnóstico para tener claro que hay una resequedad ocular. ¿Ok? Entonces es muy importante tenerlo en cuenta el test de Chilmer. Se puede hacer, o sea, con anestesia y sin anestesia. ¿Ok? Me chévere. Listo, gracias. Sí, en lo que es la evaluación diagnóstica, pues tenemos el test de Chilmer, tenemos el test de Jones, que casi no lo hacemos, es más complicado, la dacrocintillografía y la dacriocistografía. Ustedes han visto que a veces pedimos esos exámenes y no son tan importantes para uno, es más la clínica y lo más importante que Andrea lo mostró es eh, hacer una muy buena evaluación y una muy buena eh, pregunta al paciente cuándo le da el lagrimeo, cuánto le dura, es todos los días, cuánto es que lo tiene, porque hay pacientes que vienen con 2 meses de lagrimeo y antes de 2 meses no tenían nada. Entonces, tener muy en cuenta si es que hay algo asociado a todo esto. Entonces, es muy importante tener en cuenta eso. El ojo seco, pues es uno de los dolores de cabeza de todos nosotros, porque usualmente terminan con ese lagrimeo en manos del óculo plástico y a veces hay que saber, pues, sospechar que es ese ojo seco, explicarle al paciente esa hiperproducción lagrimal que se produce en el ojo seco, la necesidad de lubricantes, bueno, en todo caso, muy importante ese
ese ojo seco, tenerlo en cuenta. ¿Algún otro comentario? Debo recordar que igual, o sea, si están igual inflamados, o sea, también primero dar el tratamiento antiinflamatorio, que a veces solamente nos limitamos a mandar solamente las gotas de lubricación, pero no miramos que están inflamados, entonces hay que darle como un campito a esa parte, un poquito de uso de corticoides o AINES que nos ayudan también a disminuir un poquito esa inflamación y mejorar también el lagrimal. Gracias, Juliet. Sí, hay que tener en cuenta cuando tenemos esas superficies conjuntivales que las evaluemos, como dice la doctora Juliet, y hacer diagnósticos de esas conjuntivitis papilares, sutiles, que no son tan grandes, conjuntivitis alérgicas, todos esos son factores de ambientales que también nos generan a veces cuadros de epífora en los pacientes y terminan estos pacientes pidiéndole un montón de exámenes. Es solamente hacer una muy buena evaluación ante la lámpara de hendidura, la historia clínica que es vital. Y hay algo que, para aclarar muy bien, que solamente lo hacemos en estados ya muy avanzados, es el paciente con parálisis facial. Es pacientes de los pacientes que casi siempre queda con una epífora residual de muy difícil manejo porque tiene todo: mal posición del párpado, imbrincación de los párpados, parpadeo ineficiente, lagoftalmos, elongamiento del párpado inferior. Bueno, tiene un montón, un sinnúmero de molestias y se va el paciente toreando y haciendo. Entonces, el video que mostramos ahí era un paciente que tenía más de 3 años y estaba desesperado con el lagrimeo. Entonces, resolvimos paralizar la producción de lágrima. ¿Y cómo se hace? Tratando la porción lagrimal de la glándula lagrimal con unas 3 unidades de toxina botulínica. Riesgos tiene, como es una tosis palpebral. Y hay otros que también, o en algunos casos de pacientes no le hizo, tratamos la evacuación del punto lagrimal y el conducto poniendo toxina botulínica para que ese músculo que tenemos cerca de ahí, el músculo orbicular, se paralice y no haya tanta salida de bomba, tanto sistema de bomba que saque la lágrima. Entonces eso ayuda a veces en algunos pacientes también, pero es más aplicado sobre la glándula lagrimal. Bueno, yo creo que si no hay más preguntas, la última se me estaba olvidando era los pacientes posoperatorios de blefaroplastia. Ustedes van a ver que es súper frecuente pacientes operados de párpado que lleguen con lagrimeo. Por eso, hoy en día nosotros tendemos a hacer todo por vía transconjuntival para evitar tocar la posición del párpado, la forma del canto, la forma del párpado, el posicionamiento del párpado. Todas son cosas sutiles que ustedes deben estar viendo ahí. Y nos faltó algo que es importante, que es la conjuntivochalasis, otra causa frecuente del lagrimeo, que el paciente viene y son diagnósticos y tratamientos diferentes, unos con gotas, sino que es quirúrgico. ¿Ok? Bueno, yo creo que si no hay más comentarios, muchísimas gracias, Andrea. Felicitaciones, muy bien. Y feliz semana para todos. Chao. Chao, doctor. Gracias. Gracias, feliz día.